Aló, ¿me escuchan? Camila, Javiera. Sí, profe, sí se escucha. Ok. Bueno, voy a comenzar con ustedes dos la clase de hoy. Yo entiendo, como les envié un mensaje por el Educando a todos los alumnos de los diferentes módulos que estoy dando este semestre, que ustedes votaron un paro, ¿verdad? Pero a nosotros la autoridad de la universidad nos pidió que continuáramos normalmente con nuestras actividades de docencia, ¿eh? Así es que eso es lo que estoy tratando de hacer en este escenario bien complejo que estamos viviendo. Voy a comenzar hoy día una nueva unidad. Estoy grabando la clase, así que también la voy a dejar disponible. Las últimas 3 clases están disponibles sin editar en Educandos, y esta también la voy a dejar disponible sin editar en Educandos, ¿no? Bueno, les comentaba que voy a comenzar hoy día con este tópico nuevo, que es la última unidad en la práctica, que es de gestión del transporte y la distribución en cadenas de abastecimiento. Es un tópico que complementa desde luego lo que nosotros tratamos ya en la primera parte, que es sobre diseño y planificación de cadenas de abastecimiento desde el punto de vista físico, ¿no? Aquí también trabajamos con la gestión y la distribución desde el punto de vista físico en cadenas de abastecimiento. Básicamente, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Camila, Javiera, ¿sí? Sí se ve. Ok. Les comentaba de que básicamente en este tópico lo que se trata es de resolver un problema en el cual ustedes tienen, por un lado, clientes, entre comillas, y que pueden ser ustedes, ¿verdad? Yo puedo ser un consumidor cliente, puede ser una tienda un cliente, puede ser un supermercado un cliente, etcétera, ¿ah? Estamos demandando productos y por el otro lado hay proveedores. Si nosotros estamos demandando comida, estamos demandando algún tipo de bebida, ¿cierto? O el restaurante lo está haciendo, o el supermercado, que es bastante más complejo que lo que yo estoy mencionando, en su cantidad de productos y variedad que manejan. Y por otro lado, les decía, está el proveedor, el que vende las bebidas, que puede ser el fabricante, puede ser un intermediario. Y surge la necesidad, por lo tanto, de satisfacer la demanda de nosotros los clientes por esos productos, ¿eh? Y en ese contexto es el productor, es el fabricante, es el proveedor el que trata de satisfacer las necesidades del cliente normalmente y tradicionalmente al menor costo posible. Y para ello el proveedor, el fabricante, el que va a distribuir los productos, el que va a gestionar el transporte de los productos, dispone normalmente de diferentes tipos de vehículos. Y es ahí donde surge, yo diría que el primer concepto que ustedes deberían trabajar, entender, para que todos también tengamos el mismo punto de partida, qué son los modos y medios de transporte, que tanto se utilizan en el problema de gestión de transporte como en el problema de gestión de la distribución en cadenas de abastecimiento. Entonces hoy día vamos a enfocarnos a introducir este problema, vamos a focalizarnos en el problema de distribución y espero que al final del día de hoy tengamos una formulación matemática que nos permita apoyar las decisiones de cómo atender la demanda de los clientes al menor costo posible, ¿eh? Partiendo entonces con el tema de los modos y medios de transporte, es interesante porque normalmente son confundidos, ¿ah? En los modos nosotros los podemos clasificar en 5 grandes grupos: los marítimos o acuáticos, el terrestre, el ferroviario, el aéreo, y el que desde luego históricamente era muy usado era el de tracción animal, y hoy día es usado todavía, aunque nos parezca sorprendente, pero en mucho menor escala que lo que era antes. Y como parte de los medios, entonces uno entra a cada modo. Por ejemplo, yo voy al modo terrestre y puedo
ahí encontrar vehículos en general. A todos se le llama, a todos los medios se les llama vehículos, los que son usados. Entonces, en un modo terrestre yo puedo usar el vehículo automóvil para transportar, ¿cierto? Que puede ser producto o puede ser personas, carga, puede ser la bicicleta también, un medio terrestre, la moto, el bus, ¿cierto? Los tranvías y desde luego los camiones, ¿cierto? También son considerados modos de transporte terrestre. Y ustedes pueden ver los otros modos aéreos, y yo quería solo enfatizar de que esto ha ido cambiando. Y por ejemplo, si ustedes miran en los modos aéreos, tenemos los típicos helicópteros, aviones, ¿cierto? El globo de aire, que aunque ustedes también no lo crean, está tomando fuerza para algunos tipos de transporte en masa, ¿cierto? Que quiere decir en cantidad. Hay pruebas bastante avanzadas de cómo usar, cómo construir y usar un globo, ¿verdad?, de estas características para transportar carga. Y claro, han surgido nuevos medios, nuevos vehículos en el modo de transporte aéreo, como son los drones, ¿no? Los drones son uno de los vehículos que quizás tengamos hoy día con más perspectiva de ser usados en el futuro. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque normalmente, como lo dije, tendemos a confundirnos entre modos y medios. Lo he notado en mis clases, ¿verdad?, de años pasados, y en conversaciones que hemos tenido normalmente discutiendo casos con los estudiantes. Entonces, bueno, tener este punto de partida. Y lo otro es diferenciar entre transporte, la gestión del transporte y la gestión de la distribución, donde básicamente hay una diferencia que es bien sutil, pero el transporte, la gestión del transporte se da normalmente como problema en el recorrido de largas distancias de los medios. Largas distancias quiere decir cientos de kilómetros que se tiene que recorrer para satisfacer la demanda del cliente. Esa es una de las características que comparado a la gestión de la distribución no ocurre. Normalmente son distancias bien más pequeñas las que tiene que recorrerse para satisfacer la demanda del cliente. Lo otro es que normalmente el vehículo lleva una carga completa o son cargas bastante grandes las que tiene que transportar por esa distancia que también es grande. Entonces, por ejemplo, el camión normalmente va lo que se llama camión lleno, y que va a uno o dos, ¿verdad?, o tres clientes. Pero para llegar a esos clientes, al primer cliente recorre una gran distancia. El ejemplo típico de ello, de ese tipo de problema, es cuando ustedes se paran de una empresa como Lucchetti, ¿verdad?, que tiene una planta, vamos a suponer que la planta que produce fideo, pastas, está localizada en Santiago y tiene 12 bodegas a lo largo del país. Y tiene que abastecer esas bodegas porque a partir de esas bodegas se entrega a supermercados, se entrega a restaurantes, que también pueden tener entrega directa a restaurantes o pueden tener entrega directa desde las bodegas a tiendas, ¿verdad?, que son minoristas, y donde nosotros podríamos ir a comprar también a esas tiendas, como era muy usado antiguamente y todavía existe mucho de eso. Y ahí el problema de transporte, desde luego, es vehículos grandes que salen desde la fábrica o la bodega central ubicada en Santiago y tienen que ir a regiones. Y normalmente va a camión lleno, que quiere decir visita una o dos regiones, ¿cierto? O una o dos ciudades, si ustedes lo quieren, donde están las bodegas regionales, y se acabó. El camión se devuelve, ¿verdad? Y eso es lo que caracteriza un problema de transporte donde recorre cientos de kilómetros, ¿correcto?, para llegar a un punto y entrega toda la carga del camión, o máximo va a 2, 3 puntos y luego se devuelve desde donde salió. Entonces, básicamente, eso es lo que ocurre en un problema de gestión del transporte y nosotros no lo tratamos aquí. Nos enfocamos más en el problema de distribución, que se caracteriza porque tenemos una demanda que está fraccionada en diferentes clientes. La demanda agregada, ¿verdad?, es la demanda que suma las demandas de los diferentes clientes,
Y estos diferentes clientes en la práctica son 5, 10, 15, 20, 30 que tenemos que visitar en el día. ¿Ah? O 100 clientes que podríamos visitarlos durante la semana y tenemos que programar qué día visitamos a cuáles clientes. ¿Ah? Y el vehículo, la otra diferencia, es que el vehículo sale con una carga que es capaz de satisfacer la demanda de varios clientes. Entonces, en ese tipo de problemas, las distancias son más cortas y hay que programar la secuencia en la cual la demanda de los clientes va a ir siendo atendida por uno o más vehículos. Ese es el problema de distribución, ¿ah? De gestión de la distribución. Y en la práctica, desde luego, disculpen, en la práctica desde luego se juntan estos dos problemas. El problema de transporte y distribución. ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo de Lucchetti y las pastas. Tenemos el problema de transporte, que es llegar a una ciudad, vamos a suponer Antofagasta. Tenemos que llegar con una carga de camión completo a Antofagasta, pero una vez que llegamos a Antofagasta y descargamos en la bodega de Lucchetti estos productos, ¿cierto? Las pastas, a partir de ahí viene el problema de distribución, porque tengo que atender la demanda de los diferentes supermercados de Antofagasta, de los diferentes minoristas, tiendas, ¿verdad?, que están vendiendo también estas pastas, y hay que programar vehículos. Los vehículos son más pequeños, no es como este que fue desde Santiago hasta Antofagasta. Los vehículos son más pequeños porque además tienen que hacer un recorrido por una ciudad donde los camiones grandes es muy complejo que puedan transitar con alguna libertad. Entonces, ustedes pueden ver el ejemplo. También lo que se da mucho, y uno escucha mucho, son transporte multimodal, que quiere decir que estamos usando varios modos de transporte y varios medios de transporte para poder satisfacer la demanda de los clientes. Y es lo que se da cuando uno ve el caso de llegar con mercadería, con víveres en el sur, al sur del país, donde primero, ¿verdad?, el transporte se realiza por camión y después hay puntos que simplemente son islas y hay que descargar a una barca y por lo tanto cambiamos a un medio marítimo y de la barca llegamos al punto de destino, que es la isla donde tenemos que entregar los víveres. Entonces se da eso de que es multimodal, pero también es multimedio, donde estamos en el terrestre, ¿verdad? Y podemos combinar lo que es un camión, ¿cierto?, con después hoy día lo que se da mucho en ciudades, con una bicicleta o una motocicleta. Eso básicamente para introducirlo en gestión de transporte y la distribución, y comentarles que el problema de gestión de la distribución se da en muchos diferentes contextos. Uno de ellos es, por ejemplo, este de aquí, donde tenemos varios puntos de la Shell, que son estaciones de bencina, y claro, hay que programar cómo atendemos esos más de 100 puntos que están ahí en la región metropolitana, que quiere decir qué recorrido van a hacer los camiones, cuántos camiones necesitamos, van a salir de dónde para abastecer la demanda de esos diferentes puestos. Algo parecido se da en farmacias con un problema más complejo, porque tenemos locales de las farmacias, por ejemplo, Ahumada, yo saqué aquí más de 120 locales en la región metropolitana y hay que llegar con diferentes tipos de productos a ella. Entonces lo mismo, tenemos la demanda, que técnicamente se conoce como el pedido, y el pedido en el caso de las farmacias puede contener bastantes ítems diferentes, y hay que satisfacer esa demanda a partir de una o más bodegas centrales, y hay que decirle al vehículo cómo tiene que hacer un recorrido de manera que le permita abastecer, a suplir, ¿verdad?, o entregar y satisfacer el pedido de los clientes normalmente al menor costo posible. En una minera también ocurre algo parecido, también tenemos el mismo problema. El mismo problema en el cual estamos explotando, ¿cierto? Estamos sacando mineral de un frente, cargamos el camión y el camión después tiene que ir a uno o más locales para poder entregar su mineral. Y puede ser la planta de Chancao, puede ser, ¿verdad?, un punto de acopio, etcétera. En el sector, ¿verdad?, de gasoductos, ¿cierto?, o petróleo offshore, donde están localizados los puntos de extracción en el mar, también tenemos el problema. Ahí tenemos un problema básico, que es el de transporte de personas, que tienen que estarse moviendo en diferentes plataformas.
Y tenemos desde luego el que hoy día ustedes deben haber más escuchado, que es el de distribución de alimentos, las cajas, por ejemplo, que se están distribuyendo a lo largo de Chile, que son más de 2,5 millones de cajas de alimentos, ¿cierto?, que se están distribuyendo, y desde luego tenemos un punto en el cual llegan a la ciudad, tal vez, no conozco el detalle, tal vez llegan todas las cajas a un punto en la ciudad, y de ahí, de ese punto, hay que salir a repartir a cada una de las familias que son beneficiarias de esto, que es recibir estas cajas. Entonces ahí tienen otro ejemplo. Aquí, y ustedes lo pueden ver también en el archivo que dejé ya en Educando, existen varios software para resolver este problema. Lo importante de tener como referencia estos software es que existen formas de resolver usando un software varios diferentes tipos de transporte y de distribución. Varios tipos. Pero ustedes tienen que conceptualmente manejar cuál es el problema que ustedes tienen y cuál es el software que podría ajustarse, por lo tanto, a las necesidades que ustedes tienen de resolver el problema. Porque no cualquier software resuelve cualquier problema de transporte ni cualquier problema de distribución. Normalmente lo que usamos para representar un problema de gestión de la distribución son grafos, y los grafos están caracterizados porque tenemos nodos que representan, como ustedes pueden ver en la figura ahí, el depósito y cliente. En esta figura que ustedes tienen a su derecha hay 4 más un nodo, que son 5, el más 1 es el depósito, y uno normalmente también etiqueta. Etiqueta significa colocarle un número al nodo. Y ustedes pueden ver en esa figura a su derecha que tienen 5 nodos, incluyendo el depósito, ¿correcto? Además tienen los arcos que están conectando los diferentes nodos de este grafo y que representan en el fondo la posibilidad de ir desde un nodo a otro. Y desde luego, además de eso, ustedes tienen unos numeritos que aparecen ahí encima de los arcos que representan el costo de ir de un nodo a otro. Por ejemplo, si ustedes toman el nodo 1 y el nodo 2, ustedes pueden ver que el arco tiene un número ahí 4, a eso se le llama costo o peso, y ese costo tiene diferentes interpretaciones. En algunos casos uno puede decir que es un costo monetario y es proporcional a la distancia, por lo tanto ese 4 podría estar representando distancia entre 1 y 2, o podría estar representando tiempo, y uno podría decir ese 4 está representando, ¿verdad?, 4 minutos, o puede estar representando 4 horas, que bien podrían ser 4 horas, entre 1 y 2. Desde luego, lo que queremos nosotros en este problema es resolverlo, que es atender la demanda de cada uno de esos clientes que aparecían ahí, del 1 al 4, a partir de un depósito, y significa que resolverlo hay que tener un objetivo, y los objetivos tradicionales, el más tradicional es costo. Es atender la demanda al menor costo posible. Y atender la demanda significa no entregar demanda fraccionada. Quiere decir que si uno pide 100 kilos de algo, o pide 10 kilos de algo, hay que entregarle los 10 kilos de algo. Si dos pide 20 kilos, ¿verdad?, hay que entregar los 20 kilos. Eso es satisfacer la demanda. Y satisfacerla al menor costo es lo más utilizado. Y los costos, vuelvo a reiterar, pueden ser costo, pero pueden ser también distancia, puede ser tiempo, o puede uno adoptar el criterio de los costos son proporcionales a distancia y o tiempo. Eso es lo que normalmente se hace, pero ahora se han agregado, como lo he mencionado también para el problema de diseño físico de cadena de abastecimiento, se han agregado otros criterios, y dentro de esos otros criterios está, por ejemplo, los criterios asociados al impacto ambiental. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos gestionando una distribución debemos preocuparnos del impacto ambiental que conlleva esa operación. Y ahí hay un tema interesante, porque cuando nosotros usamos vehículos, medios de transporte, normalmente estos medios utilizan un combustible, que es un combustible fósil, y por lo tanto el camión, el auto, la moto, que se mueven a través de este combustible, lo que hacen es emitir carbono equivalente, que se llaman, que son gases que tienen un impacto en el medio ambiente y se les conoce como los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, hay hoy día una tendencia que viene desde hace unos 10 años
donde aparecieron los primeros trabajos científicos para tratar de incorporar los criterios ambientales en la solución de los problemas de gestión del transporte y gestión de la distribución. ¿Ah? Disculpen, si ustedes ven en esta transparencia, en esta diapositiva, al lado derecho están los mismos 4 clientes, está el depósito, que es la cajita ahí, que es media cuadrada, ¿no? Y hay 2 rutas ahí, una en celeste y otra en rojo, que lo que está representando es que esta es la solución que nosotros queremos. Cuando hacemos la pregunta, oye, ¿cómo vamos a resolver el problema de gestión de la distribución? Esa es la respuesta gráfica que debería tener. Mire, para atender los clientes 1 y 2, yo primero voy a ir al cliente 1, después al cliente 2 y me voy a regresar con un vehículo. ¿Ah? Y si tengo que atenderlos en paralelo, otro vehículo debería salir, que es la línea roja ahí, debería salir del depósito, ir a 3, después de 3 visitar 4 y de 4 volver al depósito. En ese contexto, no se olviden, como ya lo mencioné, de que la demanda de los clientes normalmente se usa en la práctica el pedido. No, uno no dice cuánto te demandó el cliente, uno dice cuánto te pidió el cliente, y por eso que viene la palabra pedidos. Y en la mayoría de los software comerciales que resuelven este problema, se habla de los pedidos del cliente. Y un pedido puede estar conformado, desde luego, con una gran variedad de ítems. Por ejemplo, el mismo que yo esté pidiendo Coca-Cola, yo tengo que pedir Coca-Cola de 1 litro, de 2 litros, retornable, no retornable, tengo que pedir latas de Coca-Cola, y puedo pedir Fanta, y puedo pedir etcétera. Entonces, todo eso conforma el pedido. Agregar de que para resolver el problema, desde luego, si no existieran restricciones, el problema sería mucho más simple de resolver. Pero normalmente existen restricciones. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tengo que hacer 2 rutas, como mostré? Es porque la capacidad del vehículo no me da, por ejemplo, para atender a la demanda de los clientes, los pedidos de los clientes. Por lo tanto, hay un tema de capacidad de los vehículos. Otro puede ser el tiempo que el vehículo puede estar en ruta. Hoy día, con el uso cada vez más de energía eléctrica, la autonomía de los vehículos también se disminuye. ¿Qué quiere decir que la autonomía del vehículo disminuye? Quiere decir que el vehículo puede andar tal vez menos kilómetros que si usase combustible en base a fósil. Y eso tiene un impacto. ¿Por qué? Porque si el vehículo puede andar menos kilómetros o menos tiempo, entonces puede visitar menos clientes. Y eso también puede ser consecuencia de que yo tenga las 2 rutas que mostré. Que el vehículo no puede salir a recorrer los 4 clientes y entregarle, porque el tiempo que tiene que estar en ruta es mucho mayor que la autonomía, no alcanzaría a volver. Y por lo tanto, es otra restricción que uno debe considerar. Otra restricción es que podría ser también, que generó las 2 rutas, es que los clientes están asignados a vehículos. ¿Qué quiere decir eso? Sí, porque los clientes 1 o 2 necesitan un tipo de vehículo especial. ¿Qué significa eso? Pucha, que esos clientes tal vez estén en un cerro de muy difícil acceso, y el camión que tenga que llegar ahí tiene que llegar con lo que llamamos nosotros una máquina de carga, ¿verdad? Carga y descarga, que solo puede andar y que es la única habilitada para andar en sectores que tienen esa geología. Y los otros clientes, el 3 y 4, no puede ir cualquier camión, no necesita de una maquinaria especial que lo acompañe para hacer la carga y descarga. Por lo tanto, esa es otra. Y la otra tipo de restricciones que son típicas, yo no estoy diciendo que sean todas, son típicas, es la de ventanas de tiempo. Ventanas de tiempo quiere decir que están asociados a tiempos en los cuales el cliente puede ser visitado, o puede ser, en otras palabras, atendido. Y eso también puede generar 2 rutas, como las que yo mostré, o más, ¿no? 2 rutas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el cliente 1 y el cliente 2, que están señalados en el ejemplo, tienen un horario de visita de entre 8 y 12 de la mañana, y los clientes 3 y 4 tienen horario de visita entre 8 y 10 de la mañana. Por lo tanto, el vehículo no da para hacer los 4. Y ahí necesitamos 2 vehículos. ¿De acuerdo? Y eso tiene un impacto, por lo tanto, en los costos también, porque necesito un vehículo extra para considerar como parte de mi solución. Esas son restricciones típicas, y el problema que nosotros resolvemos en la práctica se llama el problema de ruteo de vehículos, que ustedes ya lo deben haber escuchado y lo deben haber visto en otros cursos, ¿ciertos? Anteriores.
este problema puede ser en términos puros que llamamos nosotros de dos tipos. Uno de ellos es el de entrega, y el de entrega es los clientes nos demandan productos, por ejemplo, nos están demandando los locales, los restaurantes, nos están demandando las botillerías, Coca-Cola. Eso nos están demandando. Y nosotros tenemos que salir desde un punto, que es la bodega normalmente, y definir qué camiones van a hacer qué rutas para satisfacer esos pedidos. Entregar eso. ¿De acuerdo? Y el otro es de recolectar, que también se le llama apuro porque pueden existir o coexistir ambos tipos de problemas. En este caso se le llama el problema de pick-up, que es recolectar, que ustedes no van a entregar, sino que van a recolectar. Y eso también tiene varios problemas en la práctica, en los cuales ustedes tienen que ir a visitar a un cliente, pero no para entregarle, sino que para recolectar. Ejemplos son donaciones. Donaciones, y en particular hoy día hay bastantes donaciones de ropa, de alimentos, ¿cierto? Por la situación que estamos viviendo, y la gente coloca su pedido, que es, oiga, venga, el pedido ahí tiene la interpretación, oiga, por favor, vengan a recoger esto que estoy donando, y por lo tanto hay alguien que tiene que definir cómo se va a hacer la ruta para ir a recoger todas esas donaciones. Decía yo que en la práctica estos se pueden presentar juntos, estos problemas, tanto el de entrega como el de recolección, o delivery and pick-up. Y un ejemplo típico es el de reparto de bidones de gas. Esos bidones, ¿verdad?, de Lipigas, de Abastible, de Gasco, que los vehículos andan repartiendo, también recogen. O sea, ¿qué quiere decir recogen? Entregan un bidón lleno y recogen un bidón vacío. Y por lo tanto ustedes tienen ahí el problema donde coexiste el problema de entrega y de recolección. Nosotros tratamos más el problema puro por las complejidades que tiene en este curso. Y no se olviden de que en términos prácticos, lo que decíamos desde el punto de vista de la distribución, cómo atender la demanda al menor costo posible, aquí se trata de escoger las rutas que puedan satisfacer la demanda al menor costo posible. Si es que costo, desde luego, es el objetivo. O las interpretaciones que yo les di en distancia, tiempo o costo proporcional a cada una de ellas. En ese problema, entonces, yo lo que tengo son rutas. Aquí ustedes pueden ver que es la misma figura, pero son diferentes rutas, y entre todas ellas yo debo escoger la de menor costo. Desde luego, lo que queremos es que, tal cual yo les dije, hay un software o hay diferentes tipos de software que nos permitirían escoger la mejor ruta para atender las demandas de los clientes. Nosotros tenemos dos formas de aproximarnos a esa solución. Una, usando un modelo matemático, que es lo que yo espero pasarle a ustedes dentro de poco, y otro, ¿verdad?, que es usar una heurística, parecido a lo que vimos en la otra unidad de diseño físico, donde a partir de una lógica simple nosotros encontramos una solución factible. ¿Qué quiere decir factible? Recuerden que no necesariamente la óptima. Pero para aproximarnos al modelamiento matemático, habría que decir de que este problema de ruteo de vehículos, desde el punto de vista teórico, tiene una tremenda relación con el problema del vendedor viajero, ¿no? De hecho, una pregunta típica es ¿cuándo el problema de ruteo se reduce al problema del vendedor viajero? Y el problema del ruteo se reduce al problema del vendedor viajero cuando nosotros tenemos capacidad de los vehículos infinita. En ese tipo de problema, cuando la capacidad de los vehículos es infinita, significa que un vehículo puede salir y no importa el monto que están pidiendo los clientes, el vehículo va siempre a hacer un solo recorrido. Sale desde un depósito, visita a todos los clientes y vuelve. Y no necesitamos de más vehículos. Desde luego es un tema bastante poco común en la práctica, y en la práctica lo que sucede es lo que mostraba en la diapositiva anterior, donde existen varias alternativas de ruta y yo tengo que escoger una o más rutas que tengo que hacer para satisfacer la demanda de los clientes. Y dicho eso, la relación que existe también nos sirve para explicar un poco el modelamiento. Fíjense ustedes que en la figura ahí tenemos el TSP
y como problema de ruteo, cuando aparecen las restricciones, algunas de las restricciones que mostraba, de capacidad de los vehículos, de tiempo, ¿verdad?, etcétera, la solución se descompone, como ustedes lo están viendo ahí, en rojo, donde tenemos más de una ruta, en ese caso 2 rutas para atender a los clientes. Hay un ejemplo que está aquí, que es para nada más tener ustedes de referencia para los ejercicios que vengan, que es el de colecta de frutas en el campo, ¿cierto? Tengo un campo, manzanas, uva, lo que tenga, ¿cierto? Y tengo puntos de acopio y tengo que salir a recolectar, ¿verdad?, la uva que dejé en los diferentes puntos de acopio para traerla a una bodega central. Y ahí tengo que definir yo cómo la voy a recolectar esa uva. Hay algunos, como en el caso de las plantaciones de olivo, que si es plano, ¿verdad?, recorro con unos vehículos parecidos a tractores, otro parecido a las motos, ¿verdad?, con algo enganchado atrás que permita transportar la carga. Pero yo tengo que definir eso, y los datos, ¿verdad?, son como los que ustedes ven representados ahí, que no los voy a repetir, ¿cierto?, pero están encuadrados. Ustedes ven las demandas o los pedidos, están los costos de atender. En amarillo están los 5, ¿verdad?, clientes con sus necesidades también, o sus pedidos. Vean ahí que la bodega es A, ¿cierto? Y también tiene un pedido, y tienen los costos que están entre los diferentes nodos representados en ese gráfico. ¿Cómo modelamos? Básicamente, la pregunta es si el camión tiene capacidad infinita. No se olviden, ahí tenemos un problema de vendedor viajero, y por lo tanto la solución óptima deben coincidir. En el típico problema del vendedor viajero, y también en el problema de ruteo, lo que tenemos es una variable x y j, donde vamos de un punto a otro, de i a j, y si estamos usando ese arco, entonces 1, 0 en caso contrario. Después tenemos los costos representados como C y J, y lo que necesitamos es minimizar la suma de todos los costos, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a permitir encontrar la solución óptima, que son las rutas que deben hacerse para atender la demanda. No olviden de que en este problema no existen los subtours. ¿Qué quiere decir un subtour? Un tour o una ruta siempre comienza en el depósito y termina en el depósito. Lo que aparece ahí en la gráfica no puede existir porque entre 4, 5 y 6 no hay depósito. Y eso es un subtour, que no es permitido. Por lo tanto, no forma parte de las soluciones factibles. Y así, la formulación, por lo tanto, queda como esa que ustedes ven ahí, que le llamamos CBRP1, porque es la típica del problema de ruteo de vehículos, el problema capacitado de ruteo de vehículos y de flota homogénea. Homogénea porque todos tienen la misma capacidad K. Entonces, las dos primeras restricciones, lo que hablan ahí, la 3 y la 4, es que un vehículo entra a un cliente y también tiene que salir. Se excluye, como ustedes pueden ver entre paréntesis, ahí aparece un 0, porque en esta formulación, ojo con ello, el depósito es representado con un 0. O sea, el A que aparecía en el problema ejemplo, en esta formulación es representada por un 0. Las siguientes restricciones, las 5 y las 6, dicen que todos los vehículos que salen del depósito, como todos los vehículos que llegan al depósito, deben ser igual al número de vehículos que yo tengo, que es CAP. Y las 7 es las restricciones de subtour, la que evita subtour. Esa normalmente es una restricción donde uno coloca explícitamente todos los subtours que no podría formarse. Y por lo tanto es una cantidad de restricciones que puede llegar a ser exponencial, y por eso se evita usar esta formulación tal cual está, y se reemplazan esas restricciones 7, que ya la voy a mostrar, por la de Christofides. Y la 8 es una restricción típica de variables binarias. Aquí está explicado, no lo voy a explicar nuevamente. Ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, y lo que significa la función objetivo y cada una de las restricciones. Lo que sí me interesa es esto de aquí, que son los subtours, y en los subtours, ¿verdad?, se reemplaza esa restricción 7 por las de Miller y Christofides. Miller porque fue el primero que la usó para el problema del vendedor viajero, y Christofides que las adaptó para el problema de ruteo, donde ustedes pueden ver aquí que tenemos dos variables auxiliares, ¿cierto?, a la IJ, que son la U sub I y la U sub J, y tenemos aquí el elemento C, que es capacidad de vehículos, y el DJ, que es la demanda de los vehículos.
y uno por lo tanto lo que tiene que hacer es reemplazar esas restricciones 7 por este tipo de restricciones. En anexo hay dos cosas que yo les quiero recordar. Hay un OPL ya disponible y tienen que adaptarlo. No se olviden de eso, que tienen que adaptarlo, tienen que verificarlo. Es responsabilidad de cada estudiante verificar que el OPL funcione correctamente. ¿De acuerdo? Esa es una referencia nada más. Y hay ejercicios. Yo le pido para la segunda parte que voy a abrir el chat de Educando dentro de unos 10 minutos, lo voy a tener abierto. Ustedes pueden trabajar en estos ejercicios que están aquí, y desde luego yo les pediría que trabajaran más en el ejercicio 3 en adelante, ¿cierto? Donde dejen el 1 y el 2 para trabajarlos después. Me interesa que sepan interpretar cómo se encuentra una solución factible y yo voy a estar atento a las preguntas que ustedes puedan hacerme. Hay varios ejercicios, ¿verdad? Y los he dejado todos ahí, son 6. No sé por qué no siguió con la puntuación como debe, pero son 6 ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Bueno, yo voy a abrir el chat dentro de 10 minutos para recibir las preguntas y voy a dejar este audio también disponible. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Yo no, por lo menos. Muy bien. Les agradezco entonces haber participado. Yo espero a partir de la próxima semana cambiar el foro y el chat para algo que sea más atractivo. Estoy mirando algunas aplicaciones que permita hacer eso y voy a partir de la próxima semana, voy a implementar que durante esta segunda parte del curso, de la aula, ¿verdad? Segunda parte, que quiere decir lo que viene para ser acompañado a través de un chat, la solución de los casos y los ejercicios tengan un incentivo en la nota. Estoy trabajando en eso y espero implementarlo también a partir de la próxima semana, que quiere decir los alumnos que trabajan, ¿verdad?, durante el periodo y quieren ser evaluados durante esa segunda parte, van a tener un link donde subir los ejercicios, por ejemplo, estos de acá que yo les estoy mencionando hoy día, 1 o 2 de los que yo estoy mencionando, y les voy a premiar con un porcentaje de la nota. Lo normal que yo he usado en el pasado ha sido 0,1, entre 0,1 y 0,2 por cada uno de los ejercicios bien que ustedes entreguen, bueno, subirle en la nota ya sea de la primera o de la segunda prueba. ¿Ok? Sí, profe. Ya pues, Javiera, Camila, las dejo entonces con esos ejercicios, ¿cierto? Pueden verlo en el Educando y yo voy a quedar atento dentro de 10 minutos en el chat. Ya. Muchas Chao. gracias, Muchas gracias.